Si no he saludado a alguno, les deseo un muy feliz sábado, que el Señor pueda manifestarse con su gracia en la vida de cada uno de ustedes. Dios ha preparado este día porque tiene algo muy especial para cada uno de nosotros. Y sin duda de que muchas cosas nosotros podemos ver. Una de las cosas lindas es poder hacer el esfuerzo para poder reunirnos y juntarnos. Y bueno, tenemos un plan para también poder mostrar a la comunidad de que Dios se está manifestando en nuestros medios y que podemos también hablar, podemos testificar. Y una de las cosas más lindas que podemos hacer cuando uno empiece a amar a Jesús es poder hablar de Él, ¿no? Encontrar a alguien para poder compartir lo que Dios está haciendo en la vida nuestra. Isaías 60, si buscamos en la Biblia, es un texto semejante a nuestro lema. Sí, pero no puedes dictar. Isaías capítulo 60. Esta es una promesa divina que se levanta permanentemente a las mentes y a las conciencias de los hombres para revelar el propósito de Dios para la humanidad. Y dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y si nosotros ponemos como lema esto que dice aquí atrás: despiértanos, Señor, porque si no estamos despiertos no nos podemos levantar. Primero tenemos que despertarnos, ¿cierto? Porque el Señor nos dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a los pueblos, pero sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Esta promesa es una promesa que Dios todavía está esperando cumplirse en su pueblo. ¿Qué es lo que Dios está esperando? Dice: que amanezca Jehová sobre ti y sobre ti se revele su gloria. Andarán los gentiles a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Ese es el propósito de Dios. Y realmente necesitamos que Dios pueda hacer esa obra en cada uno de nosotros para poder esta experiencia hermosa que está el Señor esperando que se revele y se manifieste en cada uno de nosotros. ¿Cuánto más vamos a esperar? ¿Cuánto tiempo más? Dice que la paciencia de Dios es tan grande, tan amplia, que Él nos espera. Pero esa paciencia tiene su límite. Y pareciera que ya estamos llegando a ese límite. En la cartilla nos hablaba acerca de, nos dice el tema para esta mañana, tiene que ver con los sellos. Los sellos es otro tema que nos revela un poquito los eventos finales. Y específicamente vamos a analizar un poquito juntos el tema desde el quinto sello. Quinto, sexto y séptimo. Y el séptimo sello. Porque en la luz que Dios reveló en estos mensajes,
de Apocalipsis nos presenta aquellas cosas que nosotros tenemos que prestar atención hoy día. Quiero leerles una cita, hermano, respecto a estos temas. Usted sabe que hay temas que por ahí algunos presentan cuestionamientos respecto a la comprensión de estos temas, ¿no? Pero está bien, hoy hablábamos acerca de la necesidad de discutir los temas. Y en el libro de Obreros Evangélicos hay una cita muy interesante que dice lo siguiente: el hecho de que no haya controversia ni agitación entre el pueblo de Dios no debe ser considerado como prueba concluyente de que se está reteniendo la sana doctrina. Prestemos atención a esto, ¿sí? Porque a veces podemos pensar que discutir entre nosotros sobre algún punto de la fe es un error o está mal. Acá, sin embargo, dice que eso no es considerado que estamos reteniendo la sana doctrina porque no hay discusión entre nosotros. Sigue diciendo la cita de Obreros Evangélico 313, que cuando no se levantan nuevas preguntas por la investigación de las Escrituras, cuando no se presente ninguna diferencia de opinión por la cual los hombres se pondrían a escudriñar la Biblia por sí mismos para asegurar de que poseen la verdad, serán muchos los que hoy, como en los tiempos antiguos, se aferrarán a la tradición y adorarán lo que no conocen. A ver si repetimos otra vez la idea. La idea dice que cuando no se levanten nuevas preguntas, cuando no se presente ninguna diferencia de opinión por la que se pondrían a escudriñar la Biblia por sí mismos para asegurarse que poseen la verdad, serán muchos los que se aferrarán a la tradición y adorarán los ídolos, creyendo que están en la verdad. Entonces, ¿es necesario que discutamos, que haya diferencia de opinión entre nosotros? ¿Para qué? Para aclarar, para saber si realmente tenemos la verdad o no la tenemos, para despertar la necesidad de investigación de la palabra, porque el Espíritu Santo se manifiesta a través de eso, ¿no? A través de la investigación de la palabra, y también cuando se presentan esos cuestionamientos, esas dudas respecto a lo que estamos creyendo, porque eso nos lleva a ¿qué? A verificar si lo que creemos realmente es la verdad o no pasa la prueba de un así dice Jehová. Dios despertará a sus hijos. Si fracasan los otros medios, surgirán herejías entre ellos que los zarandearán y separarán el tamo del trigo. El Señor invita a todos los que creen en su palabra a que despierten de su sueño. Ha llegado una luz preciosa, apropiada para este tiempo. Es la verdad bíblica que demuestra los peligros que se avecinan. Esta luz debe inducirnos a estudiar diligentemente las Escrituras y a hacer un examen muy crítico de nuestras opiniones. Obreros Evangélico, página 314. Por eso dice, podemos estar seguros de que Dios no favorece a sus hijos cuando ellos se hallan gozando de comodidades y satisfechos con el conocimiento de la luz que poseen. Es voluntad suya que sigan avanzando para recibir la abundante y siempre creciente luz que resplandece para ellos. Este es un mensaje para ti. Es un mensaje para nosotros. ¿Necesitamos entender esto?
Todos creemos que Jesús viene pronto, que estamos a las puertas, ¿no? Pero hay cosas que tenemos que entender respecto a encontrarnos con Jesús. La verdad es un conjunto de principios y cada una de ellas tiene su desarrollo, tiene que tener su desarrollo en nuestras vidas, en nuestra experiencia, cada punto de la verdad. ¿Ustedes recuerdan el sueño de Miller? Aquel que está en Primeros Escritos, que habla acerca de ese cofre con las joyas que recibió y que ese cofre después, por querer compartir y mostrarle a los demás lo sacaron de su lugar, lo desparramaron, lo mezclaron con basura, con joyas falsas, y la desesperación de Miller, ¿no? Cuando el dueño de la joya les dijo que la cuidara. A veces uno es muy temeroso de aquellas cosas que no es nuestro y la cuida más que lo propio, ¿no? Y cuando algo le pasa, le agarra una desesperación. Porque ahora, ¿cómo hago para restaurar aquello que me prestaron? ¿Cómo hago para devolver? No puedo devolver una cosa que me prestaron estropeada, dañada. Siempre tengo que tratar de devolver lo mejor posible, y si puedo devolvérselo mejor, lo hago, ¿no? Y Miller se encontraba en esa situación cuando recordó que podía pedir ayuda a Dios, el único que podía ayudarlo a recomponer nuevamente esas joyas en su cofre. Y dice que apareció el ángel de la escobilla. El ángel de la escobilla vino y empezó a barrer toda la basura. Voló por todas las ventanas, toda la basura. Y él decía que tenga cuidado porque también iba a ir lo precioso allí, ¿no? Pero no, solamente voló y salió todo. Y dice que el ángel trajo otro cofre, mejor todavía, y dispuso cada joya otra vez en su lugar. Y ahí estaba el cofre nuevamente, y cuando lo va a ver, eso brilla fulgurantemente mucho más que la primera vez. No le da una aplicación en el sueño, solamente cuenta ese sueño, ¿no? Pero viene a bien justamente porque la comprensión que Dios nos da acerca de las doctrinas, cada una tiene su lugar, y realmente todo el conjunto forma lo que es el carácter de cada uno de nosotros. No se puede perder ningún aspecto de la doctrina. Tampoco podemos tener algunas y otras no. Tienen que estar todas. Por eso es necesario que nosotros podamos, en este tiempo final, cuando todas las verdades del pasado se han acumulado y están para el pueblo de la última generación, poder descubrir, poder sacar nuevamente cada uno de esos aspectos de la doctrina que forman parte de nuestro carácter, para reflejar la imagen de Dios. Por eso es importante que cuando se presenta un aspecto de la verdad, entre todos tenemos que poder hacerla fulgurar, refinarla, ¿no? Hacerla preciosa nuevamente. Acá en esta cita, en Testimonio para la Iglesia, el tomo 5, dice: la actitud actual de la Iglesia no agrada a Dios. Se ha apoderado de ella una confianza propia que ha inducido a sus miembros a no sentir necesidad alguna de más verdad y mayor luz. Estamos viviendo en un tiempo en que Satanás trabaja a diestra y a siniestra, delante y detrás de nosotros, y sin embargo como pueblo estamos durmiendo.
Dios quiere que se oiga una voz que despierte a su pueblo y lo incite a obrar. El peligro de estar durmiendo es tremendo. Pero no nos damos cuenta que estamos durmiendo, porque aparentemente estamos todos despiertos, ¿verdad? Estamos todos con los ojos abiertos, ¿no es cierto? Podemos reaccionar, escuchamos. Estamos despiertos, aparentemente. Pero acá nos dice que corremos el peligro de estar durmiendo y cuando venga Jesús nos halle sin preparación. Por eso es que leíamos acerca de la luz que Dios nos está dando, que para estos últimos días el Señor está enviando tanta luz que tenemos que seguir escudriñando. Pero corremos el peligro de que la luz sea algo particular, algo personal. Cuando es así, es cuando corremos el peligro que esa luz venga no de Dios, sino del enemigo. Porque Satanás también dice. En el libro de Primeros Escritos está revelado cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Allí creo que la mayoría conocemos esa revelación de Primeros Escritos donde nos presenta cuando el Padre y el Hijo están en el lugar santo y pasan al lugar santísimo. Y allí en el lugar santísimo, cuando pasa el Padre, Jesús también dice, cierra el lugar santo y queda abierto el lugar santísimo. De allí de que a la iglesia de Filadelfia le dice, el que cierra y ninguno abre, y el que abre y ninguno cierra. Y aquí yo he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Esa puerta abierta es la del lugar santísimo. Y allí es donde nosotros obtenemos la luz, la sabiduría, la ciencia y el propósito de Dios y también la preparación. Aquellos que quedaron en el lugar santo, que no aceptaron el reconocimiento de que Jesús está delante del arca de los 10 mandamientos y que están vigentes, y como están vigentes, vamos a tener que responder a esos mandamientos. Pero aquellos que se han quedado en el lugar santo, dice, claman ambos, Señor, ¿no? Piden por luz, piden por poder, piden ayuda a Dios, y ambos, tanto dice que Satanás como si Satanás estuviera en el lugar santo, y a esas personas que están mirando al lugar santo le envía luz y poder. Y a los que están en el lugar santísimo, Jesús sí dice luz, poder y mucho amor. Hay una gran diferencia. Por eso es que tenemos que tener cuidado, porque a veces las revelaciones que algunos reciben, si no están, ¿cómo se dice?, probadas por la iglesia que continúa sosteniendo los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, no puede ser una luz especial. Dice, Dios nos da una luz a uno solo y deja el resto en la oscuridad. Porque Dios se encarga de que todos podamos aprobar esa luz. Estamos en ese conflicto, por eso la necesidad de ¿qué? De que cuando hay una nueva luz, traerla. Tengo esta nueva luz, hermano. A ver, ¿qué dicen ustedes con esta nueva luz? ¿Y qué hacemos? A ver esa nueva luz, queremos escuchar. A ver, ¿dónde está escrito? Y entre todos, ¿aprobamos o desaprobamos esa nueva luz? Porque Dios está usando ese método para poder confirmar la fe de su pueblo también. Acá dice, nuestros hermanos deben estar dispuestos a investigar con sinceridad todo punto de controversia. Si un hermano está enseñando un error, los que ocupan puesto de responsabilidad deben saberlo. Y si él enseña la verdad, deben tomar posición a su lado.
el video decía que el gran problema de la iglesia es la indiferencia, de no tomar posición. Esto la verdad que es algo pesado, no algo difícil de decir, de tomar posición, de ponerse a un lado, del otro lado. Cuando se presenta una verdad, necesitamos investigar por sí mismos para saber de qué lado nos vamos a poner, qué vamos a defender. Por eso dice, todos deberíamos saber lo que se enseña entre nosotros, porque si es verdad, lo necesitamos. Nos hallamos todos bajo obligación para con Dios de conocer lo que Él nos envía. Él ha dado indicaciones por las cuales podemos probar toda doctrina, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido, dice Isaías 8:20. Si la luz presentada soporta esa prueba, no debemos negarnos a aceptarla porque no concuerda con nuestras ideas. Desde ya, por eso es que pusimos esto allí como un símbolo de que queremos, deseamos, anhelamos y procuramos que nuestra fe esté fundamentada en la Biblia y los testimonios, con toda claridad. Por eso, hermano, entre nosotros aquí tenemos que seguir analizando lo que yo he presentado sobre los eventos finales. Lo que presento ahora son distintos puntos de la verdad que necesitamos investigar, que necesitamos estudiar, si queremos estar preparados para lo que se viene. Por eso es que tengo una hojita aquí acerca de un esquema. ¿Dónde está? Me parece que no hice suficiente hojita. Tuve poca fe. Compartí un poquito, entre 2 o 3 tal vez, porque creo que hay 30 hojitas. Mejor así podemos hacer esto en conjunto, no en forma individual. Bueno, esto yo decía porque, hermanos, necesitamos seguir estudiando y escudriñando la palabra en cada punto. Apocalipsis capítulo 6. En Apocalipsis 6 vamos al libro. El contexto de Apocalipsis 6 es el santuario a través del cual se está revelando todas aquellas cosas que su pueblo necesita saber. Capítulo 4 y 5. Y en el 6 empieza el desarrollo de los sellos, que es la revelación divina respecto a los eventos finales. En el quinto sello, que es los versículos 9 al 11, a ver, vamos a buscar nuestras Biblias. Busquemos nuestras Biblias. Ese micrófono funciona. Bien, el capítulo 6, versículos 9 al 11 dice: cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra?
Y le fueron dadas vestiduras blancas a cada uno de ellos, y les fue dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Este tiempo del quinto sello, el tiempo de los mártires, el tiempo de todos los miles que murieron bajo la persecución de la Edad Media, hay una voz en común que reclama justicia de parte de Dios. Reclama venganza. Y Dios le dice que sí, que va a haber justicia, pero que tienen que todavía esperar un poco de tiempo. ¿Para qué? ¿Para qué? Hasta que se complete el número de sus consiervos y también de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. En esta revelación vemos que todavía va a haber mártires antes de que Cristo venga, para también testificar con su propia sangre. Dice que la sangre de los mártires era como semilla. Hay personas que solamente al ver la sangre se dan cuenta de la gran necesidad de entregar su vida al Señor. Porque de otra manera no es posible. Dios nos invita a que nosotros, que formamos parte de la última generación, tengamos esta disposición de estar dispuestos a dar nuestra vida por la salvación de otros. No hemos llegado todavía a ese punto, me parece. No sé si alguno puede decir: yo estoy dispuesto a dar mi vida para que una persona se salve. ¿Quién puede decir eso? Amén. Si así fuera necesario, y van a tener oportunidad, si Dios lo permite. Pero los mártires sabemos que para llegar a ese punto, dice que Dios capacita a esas personas. Lo que no creemos que podemos llegar a soportar una cosa así, no se preocupen, hermanos. Dios dice que si el Señor va a requerir eso de nosotros, Él nos va a capacitar para soportar eso. No tengamos temor, solo el temor de ofender al Señor, ¿no? En el quinto sello se habla de una espera, y esa espera, estamos en ese tiempo de espera para que se complete. Estamos viviendo en esa época de preparación para ese momento que el Señor tiene que completar el número de aquellos que serán salvos y ocuparán el lugar que dejaron los ángeles caídos. Qué hermoso saber que el Señor quiere salvar a muchos más. Y de los que estamos aquí, ¿a cuántos? Dice, reflejemos a Jesús: el más largo viaje se efectúa dando un paso a la vez. La sucesión de pasos nos lleva al final del camino. La más larga cadena se compone de eslabones distintos. Si uno de estos eslabones es defectuoso, la cadena no sirve. Lo mismo ocurre con el carácter. Un carácter bien equilibrado se forma por la buena ejecución de actos pequeños. Un defecto cultivado en vez de vencido hace imperfecto al hombre y le cierra la puerta de la santa ciudad. El que entre en el cielo tendrá que tener un carácter sin mancha, arruga ni cosa semejante. Nada que corrompa podrá entrar allí. En toda la hueste redimida no se verá un defecto. Como decimos, es dura esta palabra, ¿no? Para aquel que cree que ya no tiene defecto, puede ser que sea buena, pero para aquellos que sabemos que todavía tenemos muchos defectos, malas reacciones, malas actitudes, deseos de venganza,
odio, rencor, cuando nos hacen algo, cuando nos lastiman, cuando nos hieren, cuando nos dan vuelta la cara, ¿cómo reaccionamos? Esta cita realmente es una cita que tiene que apuntar a tener en cuenta. No le puse la página, después te la doy. En este viaje nosotros tenemos que, eslabón tras eslabón de nuestro carácter, tiene que estar firme. Puede ser que algunos defectos estén todavía ahí, saliendo y tratando de esconderlo y sepultarlo, pero a veces sale. Y las pruebas, hermanos, las pruebas son los que nos revelan, nos muestran un poquito en dónde está nuestra falla. Como un motor cuando sale de fábrica, lo ponemos allí a la prueba, a ver dónde está, si tiene fallas. Y hay que probarlo y probarlo hasta que no tenga ninguna fallita y salga perfecto para cumplir su misión. Eso está queriendo hacer el Señor con nosotros. Pero nosotros tenemos que permitir darle lugar al Espíritu de Dios. Y a eso va esta otra cita, a ver si lo tengo aquí. Leíamos que el Señor está probando el mensaje de los 3 ángeles. El tercer ángel está queriendo llevar paso a paso a su pueblo hasta que podamos reflejar el carácter de Jesús. ¿Cuántos conocen esa cita? Quiero ver las manos. Unos cuantos. Y unos cuantos no la han escuchado. Vamos a leer esa cita. Está en Joya de los Testimonios, el tomo 2. Voy a leer la parte más interesante. Porque cada uno de nosotros tenemos que recibir la marca de la redención. Pero esa marca debe estar seguida de una preparación. ¿Vieron lo que dice allí Apocalipsis capítulo 3? Veamos un poquito, Apocalipsis 3. En Apocalipsis 3, el mensaje a la iglesia de la Odisea, el versículo 17 y 18. Dice, porque tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido, no tengo necesidad de nada, y no conoce que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Por eso dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Acá el Señor está buscando un vencedor, un victorioso, que luche ¿contra quién? ¿Contra la bestia? ¿Contra yo? Contra nosotros mismos. ¿Dónde está nuestra lucha? En nosotros, hermano, en nosotros. Y a veces nos peleamos entre nosotros, ¿no? Y hay toda clase de rencores, de distanciamiento. ¿Y dónde está el problema? El Señor revela en esta radiografía dónde realmente está el problema. Por eso Dios quiere que nosotros tengamos en cuenta este aspecto. Voy a leer ahí las pruebas. Porque ese zarandeo
que se está produciendo, que produce división y separación permanente, yo creo que esto no es ninguna novedad para ustedes. Los que estamos aquí estamos divididos, separados también, porque no nos reunimos en otra iglesia. Pero dice así, miren, yo quiero leer esto porque para que vea cuál es el plan de Dios, que nosotros tengamos presente, consciente de esto, de que es necesario que haya divisiones, dice la palabra, para que se muestre ¿quiénes están aprobados? ¿Quiénes están aprobados? Decía que esto estaba en Joya de los Testimonios, el tomo 2, página 66. Dijo el ángel: Dios irá probando cada vez más de cerca a cada uno de sus hijos. Algunos están dispuestos a aceptar un punto, pero cuando Dios los prueba en otro, los rehúyen y retroceden porque hiere directamente algún ídolo suyo. Y no es la intención herir cuando uno lee la palabra, sino que ¿cuál sería la intención? ¿Cómo tenemos que pensar nosotros cuando presentamos un mensaje que nos duele? ¿Qué hace el cirujano cuando corta? ¿Qué quiere hacer? ¿Lastimar? Quiere sanar. Pero es necesario cortar para extirpar el mal. Y eso produce dolor. Y a algunos no nos gusta sufrir. A la mayoría, a todos. ¿A quién le gusta sufrir? A ninguno, hermanos. Pero aquí nos está diciendo de que cuando Dios prueba, uno rehúye y a veces retrocede porque hiere algo que amamos, algo que deseamos, que queremos. Por eso es bravo cuando hablamos de alimentación, ¿no? Aquellas cosas que nos gustan, que las deseamos y nos están diciendo eso hace mal, eso es dañino. Cuando hablamos de las vestimentas, ¿cómo duele eso? Tremendo, pero si está escrito en la palabra y me molesta que hablen de ese tema, porque es un ídolo. Y ese ídolo el Señor quiere que nosotros lo quitemos y que pongamos en ese lugar a Cristo, a su enseñanza. Porque dice, hay algo que aprecian más que la verdad y su corazón no está preparado para recibir a Jesús. Si hay algo más que amamos, algo más que la verdad, es porque Jesús está a la puerta. No está adentro, está a la puerta. Sigue diciendo la revelación: los individuos son probados durante cierto tiempo para ver si quieren sacrificar sus ídolos y escuchar el consejo del testigo fiel. El testigo fiel se manifiesta en la iglesia de la Odisea. ¿Por qué? Porque hay tibieza. No hay una verdadera consagración, una consagración total, sino a medias. Porque queremos ganar el mundo y también tener la salvación. Queremos disfrutar del mundo y también tener la salvación. Por eso dice, y esto lo remarqué un poquito más: si alguno no quiere ser purificado por la obediencia de la verdad y vencer su egoísmo, su orgullo y malas pasiones, los ángeles de Dios reciben este encargo. ¿Cuál encargo? Escuchen bien. Se han unido a sus ídolos. Déjenlo. Y prosiguen con su obra, dejando en manos de los malos ángeles a aquellos que no han subyugado sus rasgos pecaminosos. ¿Dónde vamos a quedar? ¿En manos de quiénes? No escucho. Voy a leer de nuevo porque parece que no escuchamos bien.
Se han unido a sus ídolos, dejadlos, y prosiguen con su obra dejando en manos de los malos ángeles a aquellos que no han subyugado sus rasgos pecaminosos. ¿En las manos de quién queremos estar, hermanos? El Señor nos invita a que nosotros podamos estar dispuestos a sufrir el bisturí. El tomo 1. Sí, tomo 1, yo me equivoqué. Acá está, tomo 1. Joya de los testimonios, tomo 1, 66, 67. Los que resisten en cada punto, dice, que soportan cada prueba y vencen a cualquier precio que sea, han escuchado el consejo del testigo fiel y recibirán la lluvia tardía y estarán preparados para la traslación. ¿Cuál es el precio de la lluvia tardía? De la salvación. No hay que hacer nada, decíamos hoy, es por fe. ¿Hay algo que hacer? Vencer en cada punto, no importa el precio. Sí, pero me tengo que separar de mi familia, mis seres queridos, mis seres amados, mis hermanos, mi iglesia. No sé cuál será, para cada uno es un precio diferente, porque hay un ídolo que amamos más que la verdad y Dios nos invita a que la sacrifiquemos para que Él nos pueda bendecir. Escuchar al testigo fiel es esto, y dice: ojalá que toda persona que profesa tibiamente su creencia pudiese comprender la obra de limpieza que Dios está por realizar entre su profético pueblo. Estimados amigos, como dice Apocalipsis 3:1, no os engañéis acerca de vuestra condición. No podéis engañar a Dios. Dice el testigo fiel: conozco tus obras. Conozco tus obras. Es lo que dice el testigo fiel. El tercer ángel está conduciendo a un pueblo paso a paso cada vez más arriba, y a cada paso será probado. ¿Queremos predicar el mensaje del tercer ángel? ¿Dónde trabaja primero el tercer ángel? En nosotros. ¿Estamos sintiendo la obra del tercer ángel en nosotros? ¿La estamos rechazando o la estamos aceptando? Por eso, hermanos, si en este congreso nosotros tenemos un mensaje, algo que decir, tuvimos una experiencia profunda con el Señor, no callemos. Busquemos la manera de compartir, porque es el ángel del Señor que quiere seguir puliéndonos a cada uno de nosotros. Y esta obra, por eso dice que la obra del tercer ángel es una obra terrible. Es el que separa. Pero ¿a quiénes separa? Pensemos esto, ¿a quiénes va a separar? Va a haber dos grupos nada más cuando termine este proceso de zarandeo. Solo dos grupos. ¿A quiénes va a separar? Las ovejas de los cabritos. Las ovejas de los cabritos, dijo Jesús. Pero ¿quiénes son las ovejas y quiénes son los cabritos? No van a decir yo. Vamos a definir, ¿no? Por definición, después cada uno se aplica, ¿no? Pero por definición, las ovejas son las que siguen al pastor. Escuchan la voz del pastor. Son y mansas. le siguen. Son mansas. Son mansos. ¿Y los cabritos? Son los rebeldes, los que no escuchan. ¿Alguna vez vieron un animal atacado por una oveja? Nunca. Pero sí un carnero. Eso nos lleva a otra reflexión.
Cuando en el capítulo 6, cuando habla de la sexta plaga, o del, perdón, sexto sello, dice que los impíos cuando huyen, dicen que hablan de la ira del cordero. Veanlo ahí en los Sí, sí. ¿Usted ha visto algún cordero con ira? Porque hay un cambio. Sí, y seguimos leyendo. Vamos a seguir avanzando un poquito más. Miren lo que dice aquí. ¿Cuál es el propósito de Dios de esto? Dice, algunos que ahora llevan una vida activa irán al sepulcro, y otros estarán vivos y serán transformados cuando Cristo venga. Esto mortal se vestirá de inmortalidad, y estos cuerpos corruptibles, sujetos a enfermedad, serán cambiados en mortales e inmortales. De mortales a inmortales. Seremos dotados de una naturaleza más elevada. Los cuerpos de todos aquellos que hayan purificado sus almas por medio de la obediencia a la verdad serán glorificados. Y acá tenemos que recordar algo, por si pues, se nos escapó. Es el hecho de que, ¿qué es lo que va a ser dotado de una naturaleza más elevada? ¿Qué es lo que va a recibir glorificación? ¿El cuerpo? El cuerpo. El cuerpo. Esto es importante, hermano, porque el carácter lo estamos desarrollando para que cuando llegue ese momento no necesite transformación. Porque por eso repite aquí que los cuerpos de todos aquellos que hayan purificado sus almas, que hayan reflejado el carácter de Cristo, ahí sus cuerpos van a ser glorificados, no ahora. Y por eso muchas veces confundimos y decimos, cuando Cristo venga, seré transformado. Y no se preocupan de sus pecados. Es un engaño satánico, ¿para qué? Para que vayamos con Satanás al infierno, a la perdición. Por eso es importante que nosotros trabajemos ahora, antes del fin del tiempo de gracia, con nuestros defectos de carácter. Estábamos leyendo allí en Apocalipsis capítulo 6. Vamos a avanzar un poquito. Leímos hasta el 11. Las vestiduras blancas que recibieron tiene que ver con su carácter, ¿no? Bien, en el sexto sello, cuando abrió el sexto sello, dice, aquí fue hecho un gran terremoto y el sol se puso negro como saco de silicio y la luna se volvió como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la higuera cuando es sacudida por un fuerte viento. En el sexto sello, versículos 12 y 13, ¿qué nos presenta? Algo que ya nosotros como adventistas, desde que recibimos los estudios bíblicos, recibimos esa enseñanza, ¿no? De las señales. En el sol, el terremoto, el sol, la luna, las estrellas, que ya sucedió antes de 1844. Y ahí en la hojita que ustedes recibieron, yo le puse un paralelismo con el gran conflicto, para que ustedes vayan al libro y lean allí, porque los capítulos que están mencionados allí son los que revelan justamente la actividad o lo que sucedió. Elena de White va revelando lo que la Biblia lo dice en 3 versículos. Elena de White lo dice en varios capítulos. Decíamos que no hay nada nuevo, que es un desarrollo y profundización de una verdad que lo podemos resumir en 3 versículos. Pero como no entendemos estos 3 versículos plenamente, necesitamos el espíritu de profecía que nos
explique, que nos desarrolle, que nos aplique, que nos muestre ese altar que se levanta y el clamor desde allí. En el versículo 12 y 13 entonces tenemos las señales. Para completar el número, dice allí, para completar el número, se tiene que preparar. Para definir quiénes van a completar el número, vamos a poner a prueba. Primero viene el gran despertar. Las señales, el cumplimiento profético, produce el gran despertar que resulta en 1844, ¿no? Ese despertar es lo que hace que se prepare ese número. Allí, porque Dios quiere poner su sello. Por eso en el capítulo 6 se divide en dos partes, del 12 y 13, que habla de las señales, y después inmediatamente salta a otro evento que está mucho más al futuro. ¿Vieron? Porque en el capítulo 7, que es el paréntesis que se produce en el sexto sello, es un paréntesis el capítulo 7, donde muestra que para completar el número hay una obra de prueba, hay un trabajo que se hace con su pueblo, y eso se llama un zarandeo. 1844 se produjo el gran zarandeo. ¿Y cuántos quedaron de los miles y miles de adventistas? 50 personas. Y se inició de vuelta el proceso. Cada tanto Dios hace eso, porque son muchos y tiene que purificar. Y este proceso es el mismo que se hace y se muestra en Apocalipsis 7. Apocalipsis 7 y 14 habla de ese sellamiento. En Apocalipsis 7, la detención, digamos, del desarrollo de los eventos finales se detienen para poder sellar al pueblo de Dios, y en el capítulo 14 ya muestra el resultado de esa obra de zarandeo, de purificación, de prueba, en que resulta. Dice aquí que la purificación viene por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Alza tus ojos, 365, dice así. O sea que Dios está queriendo que nosotros podamos, a través del Espíritu Santo, vivir una vida de obediencia para el amor fraternal, no fingido, dice. Debe haber un amor fraternal no fingido. ¿Por qué dirá eso? Fingimos el amor muchas veces, ¿no? ¿Qué tal? Y después pensamos muchas cosas. No tiene que haber fingimiento, tiene que ser nacido del espíritu el amor. Y la Biblia nos habla mucho acerca de que Dios derrama el amor a través de su espíritu, ¿verdad? Es el espíritu el que necesitamos para que ese amor pueda florecer en nuestros corazones, y nuestro amor hacia nuestro hermano no sea fingido, sea, ¿cómo se dice?, genuino, ¿no? Verdadero. Por eso es necesario que Dios haga esta obra. Y dice allí entonces en el capítulo 6, estábamos, el versículo 14 al 17 ya presenta: y el cielo se apartó como un pergamino que se enrolla, y toda montaña y toda isla fue movida de su lugar, y los reyes de la tierra y los magistrados, ricos, capitanes, poderosos, todos siervos y libres, se escondieron en las cuevas y en las peñas de las montañas, y decían a las montañas y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero,
porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Realmente estas palabras revelan de que las personas que quieren esconderse, ¿por qué? ¿Quién se escondió en la Biblia? ¿Algún ser humano se escondió de Dios? ¿Por qué se querían esconder? Dice la Biblia, ¿no?, que varias cosas sucedió en la naturaleza humana cuando desobedecieron. Una, tuvieron miedo. Otro, vergüenza. No querían aparecer ante el Señor. Caín se airó también. Otras reacciones humanas. Y todavía sigue sucediendo lo mismo. El otro día mi esposa había captado un video donde hacía una experiencia con niños pequeños como ellos, donde le hacían la prueba del árbol del bien y del mal. Para nosotros que conocemos esa historia, ¿no?, de la Biblia. Pero en ese caso era... ¿Cómo, Marisa? Caramelos. Era con caramelos. Una bolsa de caramelos. Ahí que le hicieron un trabajito a la manija para que cuando lo abra no pueda cerrarlo más y salgan todos los caramelos. Y bueno, pero la orden era que no toquen eso. Y dejaron al grupito de niños ahí y se fueron. Los que estaban dirigiendo, ¿no?, el grupito. Y estuvieron ahí todos mirando y haciendo jueguitos aquí, allá, todo alrededor. Hasta que una va y se quería parar, que salgan los caramelos y se desparramaron todo. Bueno, ahí estuvieron ahí discutiendo unas y otras, culpándose. Empezaron culpándose, ¿no? Las mismas reacciones de Adán y Eva. Y no poder. Y después las mentiras también. Todo. Increíble, ¿no? Seguimos siendo igual, seguimos escondiéndonos de Dios. Y saben que la desobediencia produce en la mente una reacción antinatural delante de Dios. Porque lo natural entre un padre y un hijo, ¿qué es? ¿Qué es lo que vemos? Papá, ¿no? Vamos corriendo y queremos abrazarlo. Pero con Dios, cuando desobedecemos, no queremos ni ir a la iglesia. Porque estamos mal, sentimos odio contra alguien o con alguien, no me cayó bien y qué sé yo, y no. O con nosotros mismos. Pero esas reacciones, hermanos, nos van revelando de que hay una lucha en mi corazón y que tenemos que ayudarnos mutuamente para poder avanzar. Ese zarandeo se va a producir. Y ahora sí está revelado la experiencia que tú y yo tenemos que pasar si queremos estar con Jesús. Porque aquí dice en el 6º sello, de aquellos que no han tenido la experiencia con Jesús de la obediencia. Pero acá habla de aquellos que sí tuvieron esa experiencia. Y esto está, a ver, ya les digo, también joya los testimonios. En este caso sí es el tomo 2. Me confundí por eso. A ver, página 60. Y habla el tema de ese zarandeo. Miren lo que dice. Resumiendo un poquito. El 20 de noviembre de 1857 me fue mostrado el pueblo de Dios y lo vi poderosamente sacudido. Algunos con robusta fe y clamores de agonía intercedían ante Dios. Estaban pálidos y sus rostros demostraban profunda ansiedad resultante de su lucha interior. ¿Dónde está la lucha de estos? Adentro.
Gruesas gotas de sudor bañaban su frente, pero con todo su aspecto manifestaba firmeza y fervor. De cuando en cuando brillaba en su semblante la señal de la aprobación de Dios, y nuevamente volvían a quedar en solemne, fervorosa y anhelante actitud. Ángeles malos los rodeaban y los oprimían con sus tinieblas para ocultarle la vista a Jesús y para que sus ojos se fijaran en la oscuridad circundante, a fin de inducirlo a desconfiar de Dios y luego murmurar contra Él. Su única salvaguardia estribaba en mantener los ojos dirigidos hacia arriba, pues los ángeles de Dios estaban encargados de su pueblo, mientras que la ponzoñosa atmósfera de los ángeles malos circundaba y oprimía a las ansiosas almas. Los ángeles celestiales, dice, batían sus alas sin cesar para disipar esas densas tinieblas. Tenemos que decirle al Señor: abre nuestros ojos, Señor, para ver este conflicto, para darnos cuenta dónde está el conflicto. ¿Por qué a veces estamos tan angustiados, tan apesadumbrados? Necesitamos, dice aquí, orar, clamar, suplicar al Señor para que esa oscuridad, esa tiniebla pueda disiparse. Esa lucha es personal, no es contra nadie más. ¿Dónde es la lucha? Es mía. Porque Dios está queriendo que yo me quite todo orgullo, todo egoísmo, toda suficiencia propia, todo amor propio tiene que desaparecer para que se pueda ver la imagen de Jesús en mi vida y en la tuya. Esta es nuestra lucha, este es nuestro desafío ahora, hermanos. Tenemos que avanzar, tenemos que entender este conflicto, dónde está esta lucha, y vamos a ver, y vamos a poder animar y ayudar a otros en ese conflicto. Ángeles malos, dice, que nos oprimen y quieren perturbar nuestra confianza en el poder divino. Ahora, dice, vi que algunos no participaban de esta lucha e intercesión. Muchos son indiferentes a esto. Y dice, parecían indiferentes y negligentes, no resistían a las tinieblas que los envolvían, y estos los encerraban como una espesa nube. Vi que los ángeles de Dios se apartaban de ellos y acudían en auxilio a los que se empeñaban en resistir con todas sus fuerzas a los ángeles malos y procuraban ayudarse, clamando perseverantemente a Dios. ¿Qué tenemos que hacer con el hermano que está en falta o está andando por malos caminos? Tratar de ayudarlo, ¿no? Pero no lo vamos a entender hasta que nosotros no entendamos nuestra lucha personal. Dice aquí, vi que los ángeles de Dios se apartaban de ellos, de aquellos que no luchaban y acudían en auxilio de los que se empeñaban en resistir. Pero los ángeles nada hacían por quienes no procuraban ayudarse a sí mismos, y los perdí de vista, mientras los que oraban continuaban clamando con fervor, recibían a veces un rayo de luz que emanaba de Cristo para alentar su corazón e iluminar su rostro. Esto fue revelado para que nosotros entendamos en qué consiste nuestra preparación para el encuentro con Jesús. ¿Dónde está nuestra lucha? Por eso continúa la cita diciendo: pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. ¿Quién produce este zarandeo? Y si lo aplicamos, ¿cómo se aplica? ¿Nuestras buenas obras?
El hermano Taracio me dijo hoy, ahí en el diagrama, falta el directo testimonio. Yo puse testimonio nomás, pero qué bien me vino esa corrección para ajustar. El directo testimonio, el testigo fiel. ¿Quién es el testigo fiel? ¿Puede ser tú? ¿Puede ser tú? ¿Un testigo fiel y verdadero? El Señor está esperando que nosotros reflejemos la imagen de Jesús y que seamos un testigo fiel y verdadero, que vayamos, si un hermano está en falta, lo llamemos y hablemos con él. Seré infiel si yo veo que mi hermano está por mal camino y yo me hago el desentendido. Como decíamos, no quiero problemas. ¿Verdad que no queremos problemas a nadie? No queremos que el hermano se enoje conmigo, así que no le voy a decir nada. ¿Será que eso está esperando de nosotros el Señor? ¿Seremos un testigo fiel o un testigo infiel? El mensaje dice aquí, voy a leer de vuelta a ver si. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto. Se me mostró que lo motivaría el directo testimonio. ¿Cómo va a ser nuestro testimonio? ¿Cómo vamos a vencer? Por la sangre del Cordero y el testimonio que ellos tenían, dice la Escritura. Así solamente vamos a vencer. Tenemos que estar dispuestos a dar un testimonio directo, porque eso lo exige el testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Exige que demos un testimonio directo. Tendrá este consejo efecto ¿dónde? En el corazón de quien lo reciba, dice. El que lo recibe tiene un efecto, y eso es lo hermoso. Pero sigue diciendo, el que lo recibe tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar la norma y expresar claramente la verdad. ¿Y qué va a hacer el que recibe el consejo? Va a ensalzar la norma. Va a cambiar su conducta. Se va a entregar al Señor y va a dar gloria a Dios. Pero dice aquí, y también va a expresar claramente la verdad. Algunos no van a soportar este testimonio directo. Dios quiera que no sea el caso de ninguno de nosotros, sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. ¿Es el mensaje que causa el zarandeo? Pregunto. Voy a leer de vuelta, porque a veces tenemos una idea, pero no leemos con atención. Dice esta cita: algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que causa zarandeo? Lo motivaría. Dice, motiva el testimonio directo. Pero ¿qué es lo que causa el zarandeo? El rechazo. Muy bien, hermano. Acá dice que se levantarán contra él. Esto es lo que causará un zarandeo. Causa el zarandeo aquel que se levanta contra el testimonio directo. Pero exige de nosotros, el testigo fiel, que demos un testimonio directo. Porque si nosotros no rechazamos el testimonio directo, ¿qué va a pasar? Si lo recibimos, nos va a llevar a ensalzar la norma, a vivir en armonía con el consejo divino.
En esto es lo que la iglesia de la Odisea se transforma y se convierte en lo que ha sido en 1844, en ese periodo, una iglesia donde existe el amor fraternal. La iglesia de la Odisea surge nuevamente una iglesia que se llama Filadelfia. O sea, una transformación de los laodicenses para ser fiel. Porque si nosotros leemos las características de la iglesia de Filadelfia, que le dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Yo te guardaré de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero. Pero tenemos que oír al testigo fiel para tener esa experiencia. Y dice que en su frente tenía el nombre, tenían el sello. Por eso es que muchas veces confundimos. En el tiempo de Lina de Huay ya se estaba colocando ese sello, ¿no? El sello de Dios, de destino. Y no nos da el tiempo para poder seguir avanzando con eso, pero Dios nos prepara para que nosotros podamos recibir este sello, hermanos. Cada uno de nosotros, Dios nos invita a entender en qué consiste nuestro gran conflicto. Y ojalá que podamos nosotros seguir fortaleciendo nuestra fe en la divina palabra. Quiero ir concluyendo con eso. Mire lo que dice esta cita de 1901. Cierto día, no me lo dejé. Bueno, ustedes saben que en la historia de la iglesia, en 1901, el Señor también quiso producir ese despertar. Pero tristemente no hubo humillación, no hubo arrepentimiento, no hubo pedido de perdón. Pero el Señor desea eso. Quizás nosotros no nos conocemos mucho, pero algunos sí nos conocemos y quizás nos hemos ofendido, nos hemos tratado mal, hemos obrado mal y necesitamos eso. Necesitamos humillarnos ante el Señor y amar a nuestro hermano. Manifestar un amor sincero, honesto, no falso. Y poder estar dispuesto a dar nuestra vida por ese hermano. ¿Cuánto hemos llegado a ese nivel espiritual? Este es nuestro propósito. Y entre todos, el Señor nos va a ayudar a que logremos y alcancemos el ideal de perfección que puso delante nuestro. ¿Cuál es nuestro modelo? Okay. La medida de la estatura, pero de la plenitud de Cristo. Dice, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo es nuestra medida. ¿Nos vamos para allá? Y el séptimo sello concluye con la segunda venida de Cristo y la recompensa de los santos. Ahí en ese paralelismo podemos nosotros desarrollar bien los capítulos del gran conflicto. Si alguno no lo leyó todavía de esta manera, o si ya lo leyó muchas veces de esta manera, le da una comprensión más amplia de la verdad en este orden. Y ojalá que nosotros podamos ser de aquellos que realmente hemos recibido ese sello de aprobación de Dios. Bueno, el tiempo se acabó, así que no podemos continuar, pero yo creo que Dios nos ha acompañado en esta revelación, ¿no? Nos ha dado a entender algunas cosas, o por lo menos a recordar dónde está nuestro conflicto y nuestro desafío. Necesitamos orar, como decía allí, clamar al Señor. Y si en este congreso no hacemos eso, creo que vamos a perder mucho. Nuestra relación con el Señor es personal, ¿sí?
entre todos nos ayudamos grupalmente, pero espero que este día sea un día de gozo, de alegría, de comunión con el Señor. Vamos a orar, y a mí me gustaría que oremos algunos que realmente está deseando decirle algo al Señor, en nombre personal de todos. ¿Alguien quisiera orar? ¿Otra persona? Daniel, bueno, acércate. ¿Hay un himno? Ah, bien. Vamos a arrodillarnos. Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por este momento, por tu palabra y por todo lo que tú quieres hacer por cada uno de nosotros. Te queremos suplicar, postrados, Señor, que tú realmente limpies nuestro corazón, nuestra mente, que realmente nos ayude en todas nuestras debilidades, que podamos entender realmente todos los acontecimientos que han de suceder sobre esta tierra para poder estar preparados. Límpianos, Señor, con la sangre preciosa de Jesús, para que tu gracia y tu poder repose sobre nosotros y podamos compartir, Señor, tu mensaje a cada alma que realmente lo necesita, especialmente a nosotros, para que así podamos disipar todas las tinieblas de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro ser. Padre, bendícenos y ayúdanos, Señor, en tu sábado para poder seguir pensando en ti y en todo lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por todo. En el bendito nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Mientras salimos vamos a entonar el himno 44. Yo voy a pedir primero que las 3 personas que están ahí al fondo desocupen allí el pasillo, sacan las sillas, el carrito del bebé. Vamos a ir saliendo en orden desde las primeras filas hacia atrás. Los de atrás van esperando que hayan salido los primeros.